El día de hoy vamos a considerar la parábola de los obreros de la viña. Esta la tenemos registrada en Mateo capítulo 20, los versículos 1 hasta el 16. El ministerio del Señor Jesucristo fue caracterizado no solo por obrar milagros, sino que también estuvo predicando y enseñando. A él se le llamaba usualmente el rabí, algunos lo hacían de forma despectiva. Gran parte de sus enseñanzas quedaron en la Biblia bajo parábolas. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 13 habla de las parábolas del reino. Aquí en Mateo capítulo 20 vamos a ver una de las parábolas que el Señor pronunció en su tiempo, y es la que se titula bajo el término la parábola de los obreros de la viña. Algunos detalles para considerar de ella. En el versículo 1 nos dice de esta manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hay que decir entonces que aquí tenemos la primera pista para entender la parábola, y es que esta parábola va a ilustrar verdades acerca del reino de los cielos. Reino en la Biblia siempre tiene que ver con la nación de Israel. Nunca se llama a Cristo el Rey de la Iglesia. Él de hecho fue crucificado bajo el calificativo el Rey de los judíos. Pero la verdad principal o la ocasión por la cual el Señor pronunció esta parábola es para explicar una frase que la tenemos registrada al final del capítulo 19. ¿Cuál es? Porque muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces la parábola es como una ilustración de esa frase que tenemos al final del capítulo 19 de Mateo. Por eso comienza con ese por qué. Porque el reino de los cielos es semejante, o sea, va a explicar esa frase. Consideremos ahora entonces los personajes que menciona. En el versículo 1 se habla del padre de familia. Desde luego, este padre de familia debe ser la primera persona de la deidad, en este caso, Dios Padre. Se habla de algunos obreros contratados. ¿Quiénes son? Desde luego, aquellos que son llamados por parte de Dios Padre para desempeñar una labor. Es que hay que decir que el servicio también es un llamado que Dios efectúa. Entonces el padre de familia, Dios Padre, los obreros, aquellos que Él llama para su servicio. Pero también se habla de la viña. Dice que los va a contratar para que desempeñen una labor o trabajen en su viña. En el contexto de la Biblia, viña se le llama a la nación de Israel. Dentro de los muchos pasajes que tenemos está el de Isaías capítulo 5 versículo 7, donde dice que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Luego en el versículo 2 se habla de que a estos obreros que el padre de familia contrata, conviene pagarles un denario. El denario equivalía al salario de un día de trabajo. Era el jornal. Pero luego de esto menciona que todos esos obreros son contratados a diferentes horas. El padre sale en la mañana, seguramente sería a las 6 de la mañana cuando se comienzan labores en ese lugar. Luego habla de la hora tercera, 3 de la mañana. Habla de la hora sexta y la hora novena, las 12 y las 3 de la tarde. Y cerca de la hora undécima, 5 de la tarde. Pero después de que concluye la jornada laboral, el padre de familia que ha contratado a esos obreros decide llamarlos y comienza a cancelarles a cada uno. Pero debido a que a todos les canceló por igual, es decir, el denario que habían acordado, comienza a generar esto cierto disgusto. O como dice el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Claro, consideraban ellos que había sido injusto el pago. Debía habérsele pagado más, según ellos, a los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana. Un poco menos a los del mediodía, un poco menos a los de las 3 de la tarde y así sucesivamente. El padre responde en el versículo 15 estas palabras: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno, porque yo soy bueno? Esa es la respuesta que produce y que pronuncia el padre de familia. Es decir, entonces, que lo que nos quiere enseñar esta parábola es que todo servicio que efectuemos para Dios será recompensado por Él.
y Él lo recompensará no solo conforme su capricho o de una forma injusta, no. Él lo hará de la mejor forma y de una forma justa. Pero también hay que decir que muchos que hoy parecen aventajar a otros en la esfera del servicio, pues serán como los postreros, otros como los primeros. Los primeros serán postreros, es decir, que algunos que parecen aventajar a otros en la esfera del servicio recibirán igual que los que a simple vista parecen postreros. Debemos discernir cada uno de nosotros los motivos por los cuales servimos al Señor. No los motivos de otros, porque este fue el engaño y el error de todos esos obreros. Comenzar a juzgar, a murmurar. Nuestras motivaciones para servir al Señor deben ser correctas. Y qué mejor que el Señor Dios Padre, que Él es el que puede mirar lo más recóndito del corazón y desde luego recompensará a cada uno de acuerdo a su labor desempeñada.